mundial. Y como escuchábamos, el 16 de noviembre es la fecha definida para poder realizar el censo 2022. Nosotros queremos conocer un poco más acerca de estos detalles del procedimiento de la financiación y para aquello nosotros estamos en contacto en vivo con la ministra de Planificación y Desarrollo, Gabriela Mendoza, a quien saludamos. Muy buenos días, ministra. Nosotros queremos conocer acerca de esta promulgación del decreto supremo que fija la fecha para el censo 2022. ¿Cuáles son los pasos que se tienen que dar ahora para asegurar el éxito de este censo? Ministra, buenos días. ¿Cómo estás, Denise? Muy buenos días. Primero que nada, saludarte, a través tuyo saludar a toda nuestra población nacional. Bueno, aquí nos centramos ya muy temprano en la oficina, iniciando algunas actividades. Así que con la buena noticia de que estamos dando cumplimiento al cronograma que teníamos previsto en la planificación nacional, y a partir de ese cronograma hemos justamente promulgado el decreto supremo número 4546, que tiene como objetivo declarar prioridad nacional el censo de población y vivienda de la gestión 2022 y establecer una fecha para su realización. Ministra, ¿qué es lo que se tiene que hacer ahora? ¿Cuál vendría a ser el procedimiento, por favor, para asegurar el éxito del censo? Bueno, muchísimas gracias por tu consulta, Denise. En realidad, como todo proceso de planificación, la claridad que uno tiene que tener es que en la medida en la que vas cumpliendo ciertos hitos, por supuesto, y respetas el cronograma al cual te estarías apegando, obviamente el éxito de ese proceso es determinante. En ese entendido, el cronograma del Censo Nacional de Población y Vivienda, y ya como te digo, que ha iniciado en realidad la etapa precensal en noviembre de la gestión anterior, cuando nosotros asumimos el gobierno nacional, y ha dado el primer paso con un hito muy importante el día de ayer a partir de la promulgación del decreto supremo. No obstante, este decreto supremo no implica que no exista una serie de elementos anteriores a este procedimiento que se hayan estado efectuando para poder llevar adelante este procedimiento. Es decir, nosotros asumimos el gobierno nacional en noviembre de la gestión anterior e inmediatamente empezamos a planificar cuáles van a ser las acciones de la etapa precensal. En la actualidad estamos en la etapa precensal, Denise. Es decir, estamos atendiendo todos los requerimientos para poder dar cumplimiento a la fecha del empadronamiento y a la etapa postcensal. Existen tres etapas en un censo. Una es la etapa precensal, otra es la etapa censal, que viene a ser el día y la fecha del empadronamiento, y después tenemos una etapa postcensal que hace justamente a la revisión de la consistencia estadística de la información y a su publicación. Entonces, por tanto, tenemos dos elementos muy importantes a partir de este decreto supremo. Uno de ellos, el más importante de todos, es el inicio de la actualización cartográfica estadística, que ya ha iniciado actividades en el Instituto Nacional de Estadística, el reclutamiento de nuestros empadronadores, el empadronamiento, que es la nominación técnica del día del censo, que va a ser el 16 de noviembre del 2022, y la publicación de los resultados. Todas esas actividades vendrían a dar cumplimiento al cronograma completo del censo. Ministra, les saluda Daniela Poli. Queremos saber cuánto es el presupuesto del censo y si ya está asegurado. Muchísimas gracias, Daniela, por tu consulta. De la misma manera, igual saludarte y desearte muy buenos días. El primer elemento que tenemos que considerar es que nosotros tenemos un techo límite presupuestario. Este techo límite ya ha sido gestionado y está asegurado con el Banco Mundial. No obstante, hay varios ajustes que se van a llevar adelante a partir de la publicación de este decreto supremo. Al declarar este decreto supremo en uno de sus artículos como prioridad nacional la realización del censo y determinar la necesidad de que gran parte de las entidades públicas, tanto de la administración central como el resto de entidades que puedan ser requeridas, presten no solamente información, sino también apoyo logístico en infraestructura, apoyo logístico probablemente en vehículos, probablemente en personal, de acuerdo al requerimiento del INE, y además dependiendo del área que vayamos a nosotros a censar, porque obviamente hay muchas áreas a nivel nacional donde no se encuentra este equipamiento y hay áreas donde sí vamos a encontrar ese equipamiento a partir de ciertas entidades públicas. Entonces, en ese entendido, justamente el presupuesto va a sufrir un ajuste y una reducción en función del levantamiento de activos que podamos hacer a nivel nacional y los requerimientos que se puedan determinar.
Así que lo más importante de todo es que el techo máximo ya se ha conversado y ya se establecido con el Banco Mundial. En efecto, el Banco Mundial está haciendo las gestiones necesarias y suficientes, obviamente hasta las instancias del propio Banco Mundial que corresponden, y nos va a acompañar en este proceso a través del financiamiento externo. Pero el gobierno nacional está asumiendo el 100% del costo. Entonces, ese yo creo que es un elemento muy importante, porque el gobierno nacional está determinando que el Censo Nacional de Población y Vivienda es una prioridad, que obviamente para nosotros es una prioridad en el manejo de la política pública. Un segundo elemento es que va a asumir la totalidad del costo en el que se estaría incurriendo para poder llevar adelante el censo. Y el tercer elemento que es importante es el relevamiento que vamos a hacer en todo el territorio nacional para ver con qué equipamiento, con qué activos, con qué infraestructura, con qué cantidad de vehículos contamos, puesto que esta es una tarea titánica que va a demandar aproximadamente en la gestión 2001 un movimiento mayor de personal de 3.800 funcionarios. Pero ministra, en específico, ¿cuánto es el presupuesto que ustedes tienen para poder concretar y realizar el censo, el techo presupuestario con el cual ustedes cuentan? Entiendo que ahí sería muy importante que también ustedes tengan la siguiente claridad. Cuando uno inicia una gestión de financiamiento, esa gestión de financiamiento se cierra a un plazo, a una plaza, a un plazo y a un monto determinado. Obviamente hay otras asignaciones como comisiones financieras, etcétera, que en su momento oportunamente van a ser comunicadas, pero actualmente se encuentran en gestión de negociación. Por tanto, es información que no podemos brindar, pero sí nosotros contamos con un techo máximo, contamos con ese presupuesto, y lo que queremos justamente es, en el marco de la política de austeridad del gobierno nacional, hacer un relevamiento claro y objetivo de con qué activos se tienen a nivel nacional y de esa manera poder optimizar el uso de los recursos públicos. Ministra, otra consulta. ¿Cuándo nosotros tendremos definida ya la ruta del censo? ¿Y nos podría explicar, por favor, en qué consiste este documento? Gracias. Bueno, yo creo que ahí ese es un término recientemente acuñado, me imagino que por ustedes. La ruta del censo para nosotros, más que todo, tendría que ser alguna orientación. Lo que nosotros trabajamos es en un cronograma con plazos claros establecidos. Este cronograma, por ejemplo, tenía dentro de sus plazos la promulgación de ese decreto supremo. Entonces ahí ya tenemos un primer paso cumplido, un primer paso que se está avanzando de manera importante, lo cual no quiere decir que al interior no existan una serie de pasos que se tengan que llevar adelante. El censo es una actividad titánica. Por darles un ejemplo, dentro de las actividades presentales voy a nombrar algunas que nosotros tenemos. Se encuentran los procesos administrativos para conformar el equipo, la planificación del equipo técnico del censo, la elaboración del cronograma del censo en sí mismo, la revisión de este cronograma, la elaboración de un presupuesto preliminar, la revisión de un presupuesto preliminar, la elaboración de estrategias de trabajo y documentos metodológicos, el decreto supremo del censo, la dotación de personal para el censo, el alquiler de los ambientes, la elaboración de especificaciones técnicas, si es necesario, en función del relevamiento de activos, la adquisición de equipos que sean remanentes y necesarios, el diseño de formularios para la actualización cartográfica, estadística, la coordinación de impresión de esos formularios, el diseño de los sistemas de información, el tableo de los sistemas de información, las actividades de operativo de campo para las distintas pruebas que se tienen que llevar adelante. Y ahí, por ejemplo, te estoy mencionando algunas de las actividades de la etapa preliminar, de la etapa precensal. De esta manera, el censo tiene un cronograma muy detallado y muy amplio, pero sí tiene algunos sitios importantes que, como los mencionaba, son los siguientes. Primero, la aprobación del decreto supremo, que bueno, ahí nosotros como gobierno nacional estamos poniendo nuestro primer grado de cumplimiento en la fecha que teníamos prevista, el inicio de la actualización cartográfica y estadística, que prácticamente la planificación ya ha iniciado. Actualmente el INE ya se encuentra realizando todas las actividades para poder realizar la actualización cartográfica y estadística, el reclutamiento de los empadronadores, el empadronamiento, que es la fecha misma del censo, y la publicación de los resultados del censo. Ministra, permítame una vez más, ¿cuál va a ser, y queremos preguntarle, cuál será la coordinación que ustedes van a tener, o el gobierno nacional, el INE, y los gobiernos subnacionales, llámese alcaldías y gobernaciones, para poder concretar el censo y que sea exitoso este próximo 2022?
Denise, no sé si puedes repetir tu pregunta porque en lo que estaba explicando me han apagado el micrófono. Ministra, le habla Daniela Poli. ¿Cuál va a ser la coordinación que ustedes van a tener con los gobiernos subnacionales para concretar y que tenga éxito el censo del próximo año, el 2022? Gracias, Denise. Bueno, te agradezco nuevamente por tu pregunta. Sí te voy a pedir en lo posible, por favor, que no me cortes para que yo pueda poder difundir esta información y de esta manera manejarnos de manera más clara. A ver, la coordinación es absolutamente clara a nivel de la Administración Central, puesto que al declarar que es una prioridad nacional, esa coordinación está claramente establecida con todas las entidades del nivel central del Estado. En caso de que sea necesario contar con el apoyo logístico, con el apoyo de una autónoma municipal, en la misma línea de una u otra entidad territorial autónoma. De esa misma manera, el Instituto Nacional de Estadística va a poder determinar los requerimientos suficientes, pero no obstante, ahí no tenemos que perder el norte. La Constitución Política del Estado establece que es una competencia privativa del nivel central del Estado la realización del censo. Por tanto, la única instancia competente a nivel nacional que tiene no solamente la capacidad técnica, sino todo el respaldo legal conforme a nuestra Constitución Política del Estado para efectuar un censo es el Instituto Nacional de Estadística. Bueno, ministra Gabriela Mendoza, muchísimas gracias por esta entrevista, por darnos mayores luces y datos acerca de la realización del censo del próximo 16 de noviembre del 2022. Gracias. Mientras nosotros